mi nombre es Daniela Peña y el día de hoy voy a hablarles sobre algo muy interesante. Así que comenzamos. Y bueno, como seguramente ya lo vieron en el título, voy a hablarles sobre mi testimonio. Y bueno, si se dieron cuenta, me di cuenta que este sillón, donde grabo muchos videos, parecía un poco aburrido, así que traté de alegrarlo un poco con esto. A mí me gusta cómo se ve. Bueno, la verdad es que nunca he tenido la oportunidad de contar mucho esto. Y bueno, es porque yo nací en una familia cristiana y bueno, crecí toda mi vida yendo a la iglesia. Entonces, es como que cuando ven que estás en una familia cristiana y vives yendo a la iglesia, saben que en algún momento sí has llegado a recibir al Señor y te has convertido. Suponen que en algún momento de tu vida ya lo has hecho, pero no suelen preguntártelo. Pero igual sigue siendo algo muy importante para mí, así que se los voy a contar el día de hoy. Bueno, yo nací en una familia cristiana. Creo que de niña siempre tuve una cierta confianza en Dios. Cuando me sentía asustada, siempre oraba a Dios. Recuerdo que hasta cuando me sentía asustada, cuando iba al pre-kinder, cuando era súper pequeña, le decía a todos mis compañeros que oremos. O sea, esa confianza en Dios siempre estuvo dentro de mí. Luego del paso del tiempo me di cuenta que poco a poco el hecho de ir a la iglesia y bueno, todas esas cosas se me estaban llegando a ser como una costumbre. Nunca voy a olvidar que incluso un tiempo yo ya no quería ir a la clase de la escuela de niños de la iglesia. Y esto llegó a ser, bueno, siendo sincera, porque yo ya lo veía como una costumbre. Para mí era los domingos a la iglesia, los sábados a Oanza, que era un ministerio de niños. Y así, y era siempre la misma rutina y siempre la misma rutina. Y bueno, esto es algo que tal vez nunca he podido compartir mucho con mis papás porque nunca he podido decirles que la verdad sí me comencé a aburrir mucho de eso. Iba más porque era una costumbre. Los domingos había que ir a la iglesia. Nunca voy a olvidar, y la verdad hasta ahora me arrepiento de eso y bueno, me van a pensar cómo hacía eso. Pero la verdad es que ese tiempo creo que no conocía verdaderamente al Señor. Era que con mis papás siempre, bueno, no solo mis papás, también mi familia, cuenta mi hermana, siempre tratamos de cumplir ese cronograma de leer la Biblia en un año. Recuerdo que yo renegaba todas las mañanas cuando nos hacían despertar para leer la Biblia. Y a mí me enojaba mucho que a veces había 3 capítulos, porque es casi de 3 en 3, que eran súper largos. Bueno, yo tenía como unos 10 años cuando me acuerdo que comenzábamos a leer la Biblia. Sé que la leíamos antes, pero en mi memoria está como desde los 9 o 10. Y aquí va lo que hacía. Creo que sigo sintiéndome un poco mal por esto. Pero cuando leíamos la Biblia, yo me memorizaba el último versículo del capítulo. Entonces creo que pensaba en 1000 cosas, en qué podía hacer mañana, qué iba a jugar, qué iba a hacer, y no entendía nada lo que leíamos. Solo me memorizaba para que cuando escuche ese versículo sepa que habíamos acabado el capítulo, y si me tocaba leer el siguiente, leer o decir ya está, pero sé que estaba muy mal. Y bueno, muchas cosas como estas. Sé que nunca había perdido esa confianza que tenía en Dios, pero era como que para mí era una costumbre, porque eso me lo habían mostrado desde que era muy pequeña, muy pequeña. Entonces, esa era mi mentalidad, era más una costumbre. Y bueno, de eso comenzaron a pasar los años. Cuando yo tenía como entre 11 y 12 años, sí, 11, creo que 12, fui a un campamento en el colegio. Entonces recuerdo que nos dieron muchas charlas de muchas cosas, pero nada era sobre la salvación, nada. Pero dio la casualidad que la que era el líder de mi cabaña, o bueno, el cuarto donde yo estaba, un día me sacó del culto. Bueno, había como un culto siempre en la noche en ese campamento, entonces me sacó del culto. Fue muy extraño porque fue así, de la nada. Y me comenzó a charlar así, de la nada, una charla normal, hasta que me preguntó. Y creo que nunca me voy a olvidar ni de la pregunta ni de cómo me miró. Y me dijo, Dani, ¿tú ya has recibido al Señor como tu Salvador? Y puso una cara como... Y yo, la verdad, siendo honesta, tal vez me lo han dicho alguna vez y no tomé atención, pero yo no tenía idea de que para ser salvo, o digamos, sí, tenías que recibir a Dios. Yo pensaba que con ir a la iglesia, haber nacido en una familia cristiana, tratar de no hacer cosas malas, o pedir perdón cuando hacía cosas malas, me bastaba. Pero yo no tenía idea. Suena muy extraño, pero yo no tenía idea de que había que recibir a Dios. Yo me acuerdo que le dije, sí, supongo. Y ella me explicó y me dijo, pero has tenido un encuentro personal con Dios. Y me comenzó a decir un montón de cosas. Y ahí me di cuenta y dije,
no, creo que nunca había recibido a Dios en mi vida. Y ese día me dijo, ¿quieres recibir a Dios? Y yo le dije, no estoy segura. Entonces ese día no me convertí, ese día no fue. Y era porque ese momento, la verdad, me choqueó un poco, porque nunca había escuchado de eso y no sabía. Entonces, no quería decirle que sí porque no estaba segura, así que me puse a pensar un buen tiempo. Así que recuerdo que pasó un tiempo, un buen tiempo, donde yo me quedé pensando, y al decir un buen tiempo yo digo que eran meses y meses. Y la verdad, ese pensamiento lo tenía dentro de mí, pero creo que nunca se lo compartí a nadie. Creo que también fue un error porque podía haber pedido ayuda a alguien, pero lo tenía dentro de mí y era como un miedo o no sé, como una curiosidad que tenía dentro de mí que no se lo decía a nadie. Y esto creo que solo lo conté una vez y fue en la clase para el bautizo y nos pidieron que contemos nuestro testimonio. Después creo que nunca me animé a contarlo porque es algo muy extraño. Bueno, yo sé que desde niña, desde pequeña, siempre me soñaba que era el fin del mundo y que Dios venía, porque creo que varias veces desde niña yo escuchaba sobre el arrebatamiento y todas esas cosas, pero ese tiempo después de ese campamento y meses, y después de pensar y pensar y pensar, me comencé a soñar lo mismo otra vez, que era el fin del mundo, que Dios volvía y todas esas cosas. Hasta que recuerdo que una noche me soñé que Dios había vuelto y toda mi familia se había ido, menos yo. Y recuerdo que la noche siguiente, ese día, no podía dormir porque seguía pensando en eso. Y bueno, no sé si era un miedo o un sentimiento que sentía dentro de mí, que yo creo que solo es el que Dios puso ese momento. Entonces, esa noche que no podía dormir, y recuerdo que todos en mi casa ya estaban durmiendo, mis papás ya estaban durmiendo, mi hermana ya estaba durmiendo, yo era la única que me revolcaba y daba vueltas en la cama sin poderme dormir. Recuerdo que ese día sí oré y le pedí a Dios que entre en mi vida y sea mi salvador. Y desde ese momento puedo decir que realmente Dios cambió mi vida. ¿Cambió en qué sentido? Porque yo ya iba a la iglesia, yo ya conocía el evangelio, pero nunca había conocido a Dios realmente. Aunque no lo crean, algo que impactó mucho en mi vida, y ahí me di cuenta que realmente Dios estaba transformando mi vida, era que ya no tenía el sentir de hacer eso, a leer la Biblia, sino tenía el sentir de querer leer la Biblia y aprender. Eso fue una de las cosas que realmente me impactó a mí. Bueno, ese tiempo yo ya no iba a la clase de escuela dominical, pero ya no era como que sentía ir a la iglesia, así ir a la iglesia de nuevo, sino era como que sí, yo quiero ir a la iglesia porque quiero aprender. Entonces, antes creo que yo no entendía nada en el culto, nada. Me quedaba viendo al pastor y creo que en mi mente estaba en mil cosas. Pero desde ese momento comencé a entender y ahí realmente me di cuenta que Dios transformó mi vida hasta de esa forma. Y para mí realmente fue un cambio que creo que lo sentí un poco más yo que las otras personas, porque las otras personas ya me veían en la iglesia, tal vez no me conocían bien, pero ya me consideraban como cristiana por nacer en una familia cristiana. Y bueno, ahí realmente me di cuenta que no por nacer en una familia cristiana significa que eres cristiano. Y justamente hice un video sobre eso en mi canal, así que si quieren pueden visitarlo. Ahora, como les digo, yo no he tenido mucho la oportunidad de contar esta historia así a su totalidad, porque como nací en una familia cristiana, todos suponen que ya soy cristiana. Y al contarles esto, yo quiero que vean cómo realmente era mi sentir hacia Dios antes de convertirme, porque tuvo que haber un cambio en mi vida para poder tener ese sentir. Y bueno, esto es lo que yo quería compartirles hoy, no solo para que conozcan cada vez más de mí, sino que también analicen su vida en algún aspecto. Y bueno, que nunca olviden que realmente el único que va a poder salvarlos, el único que va a poder cambiar sus vidas es Dios. Y no van a poder cambiar su vida por ustedes mismos. No confíen en sus propias fuerzas. Porque creo que cambiar por nuestras propias fuerzas, creo que todos lo hemos intentado alguna vez. Y bueno, el día de hoy quisiera agradecer a Blanca Osorio, porque ella fue quien me dio la idea y bueno, me incentivó a hacer un video sobre este tema. También mandarle saludos, ella es de Honduras, así que muchos saludos Blanca, muchas gracias por la idea y que Dios te bendiga mucho. Así que como después de cada video al final siempre digo, si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo con tus amigos si crees que es algo que pueda ayudarle, suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho y también compartir este canal a amigos o familiares si crees que pueda ser de bendición para ellos. No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook e Instagram y nada más.
Este fue el video de hoy. Gracias por verlo y que Dios los bendiga. Es grande tu fidelidad.